Hola queridas amigas, queridos amigos de estos encuentritos sobre Laudato Si. Hemos dejado atrás el capítulo primero, que lo resumíamos en la idea de ver lo que está pasando en nuestra casa común. Y hoy nos metemos en el capítulo 2, que nos propone el segundo movimiento de nuestro acercamiento a la realidad, que es el juzgar. No desde la elocuencia humana, sino desde el juicio de Dios. ¿Y cómo hacemos los humanos para acceder al juicio de Dios? Bueno, el Papa Francisco nos invita a hacer un recorrido por toda la Sagrada Escritura, donde podemos reconocer la voluntad, el plan, el sueño, el proyecto de Dios sobre su creación. Pero antes se hace una pregunta muy interesante. El Papa dice, ¿cómo puede ser? ¿No es contradictorio que una carta escrita a todos los hombres y mujeres del mundo tenga un capítulo dedicado a la palabra de Dios? Y se contesta el mismo en el número 63. Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. No hay un único modo. Esto es una sociedad plural, es una sociedad de muchas voces, de muchas ideas. Bueno, entre todas ellas, dice el Papa, los cristianos tenemos la misión de hacer oír la voz de Dios, el juicio de Dios, su palabra clara, verdadera, sabia, con una originalidad extraordinaria. Y entonces aprovecha el Papa desde ahí para plantear una serie de temas que hoy son temas comunes, que se debaten y se discuten en todo el mundo, para verlos desde el juicio de Dios. Entonces arranca obviamente con el Génesis, con los relatos de creación, y ahí tenemos el tema de la dignidad del hombre, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, los 3 niveles de relación del hombre con Dios, con el prójimo, con la tierra, y cómo el hombre ha atentado contra la armonía de esos 3 niveles por el pecado. Lo dice la Escritura, lo repite el Papa, el pecado es la raíz de los males y desequilibrios con los que el hombre ha dicho no a la obra creadora de Dios. ¿Y cuál es el pecado? Dice el Papa, querer ser Dios. En vez de sentirse parte de este proyecto de creación y estar al servicio de él, el hombre quiere ser Dios. Y entonces genera desequilibrios. Por ejemplo, el trato con la tierra, no reconocer la tierra como un don, creerse dueño, hacer uso y abuso de ella, llegar al extremo de privar a otros prójimos del derecho a tener su pedazo de tierra. Caín y Abel, el diluvio, todos desequilibrios que el hombre produce al querer ser Dios. Por otro lado, la actitud de los salmos, dice el Papa. Los salmos, la actitud de pequeñez, de sentirse chiquito el hombre ante la obra creadora de Dios, y entonces lo alaba, lo celebra, le agradece. Los profetas, es muy lindo lo que dice el Papa de los profetas, dice, con su misión de anunciar y denunciar, dice el Papa, los profetas le devuelven al pueblo al Dios creador. Y cuando el pueblo se reencuentra con el Dios creador, se reconcilia con él, se reconcilia consigo mismo, con los hermanos y también con la creación. Y le dedica mucha parte del capítulo a los libros llamados sapienciales, o sea, los libros de sabiduría, fundamentalmente el libro de la sabiduría. En la Biblia el sabio es el que sabe reconocer la obra de Dios. El sabio es el que se maravilla, se admira ante la obra de Dios. Y entonces aparece, sí, la admiración por la armonía, la admiración por la comunión del creador con lo creado, de las criaturas entre sí. Y ahí aprovecha el Papa en el número 87 para introducir en la epístola el himno, la alabanza de San Francisco de Asís. Loado seas mi Señor, especialmente por el hermano sol, por la hermana luna de blanca luz menor. Y toca un tema también que hoy es un tema muy fuerte en el diálogo, en la discusión mundial, que es el destino común de los bienes.
Y en el número 93 dice Francisco: hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Clarísimo. Y finalmente, después del paso por la sabiduría, llega a Jesús. De Jesús dice poquito, pero es muy lindo lo que dice. Jesús y la providencia, miren los lirios del campo, miren los pájaros del cielo. Jesús usando en sus parábolas para revelar la voluntad de Dios muchos signos de la naturaleza. Y Jesús trabajando, Jesús carpintero. Llama la atención, dice el Papa en el 98, que la mayor parte de su vida fue consagrada a esa tarea en una existencia sencilla que no despertaba admiración alguna. ¿No es el hijo del carpintero? Bien, este es un resumen muy pobre, por eso yo les decía que es un capítulo muy rico, capítulo muy profundo, para leerlo, para rumiarlo y me animo a decir también para rezarlo. Porque si nosotros vamos siguiendo las enseñanzas de Francisco, las citas que nos marca, nos vamos a meter en la Escritura y ahí vamos a encontrar todavía más riqueza y más profundidad. Es un capítulo para rezarlo, no lo salteen, ni se queden con este resumencito. Vayan a la sabiduría de la Escritura, a la vida que hay en la Escritura. Esto es la primera idea que les quería transmitir, el valor de la palabra de Dios como palabra viva. Lo segundo es la dignidad, el sentido de dignidad del hombre. Nosotros tenemos un sentido totalmente distinto del de las otras ideologías. En las otras ideologías la dignidad depende de las circunstancias. Entonces la tenés, la perdés, la volvés a tener, la volvés a perder. Para nosotros no, la dignidad es un don. Es un regalo que Dios nos hace, ser hijos de Dios. Y es invencible. Salvo que nosotros querramos, no hay forma de perder esa dignidad. ¿Se acuerdan el hijo pródigo de la parábola, no? Cuando dice, tratame como un jornalero y el padre de ninguna manera. Dice Juan Pablo II, el hombre jamás será jornalero de Dios, siempre será su hijo. Quiero terminar con un pedacito del número 91 que me parece un hermoso resumen. Dice el Papa, no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Los dejo con esto. Hermoso capítulo para leer y rezar, para hacer los aportes, ojalá nos hagan llegar siempre sus aportes que son importantes para que esto no sea una cuestión de docencia, sino fundamentalmente un diálogo. La extrañamos a Patricia, la esperamos seguramente en el próximo video, y una bendición grande de parte de este Dios que hoy nos ha hablado a través de su palabra, que nos sigue hablando siempre y que da de esa manera un fundamento para nuestra confianza y para nuestra esperanza. Un abrazo. Qué dulce sentir que mi corazón goza humildemente de un grande amor. Qué dulce el saber que ya no estoy sola, que soy parte de una inmensa vida que brota